El Jarl vikingo recoge a una viuda cristiana con piedad, y un pacto de sangre se forja. El Jarl Ragnar, corazón de piedra, cabalgaba entre la carnicería, su figura una silueta sombría contra el ocaso humeante. Sus ojos, dos témpanos pulidos por 1000 batallas, apenas registraban el fuego y el acero que habían desollado Northumbria. Cada victoria para él era un martillo, golpeando el yunque de su propia alma, forjando solo un vacío más grande, una soledad más profunda, que ni el clamor de la gloria pagana lograba aplacar. El aire, denso y frío, apuñalaba los pulmones con el grito mudo de la ceniza, la madera calcinada y la sal cruda del mar del norte, cuyo viento gélido silbaba lúgubremente entre los escombros de un monasterio arrasado. Un lamento ancestral. No había éxtasis en la devastación, solo la cruda hostilidad de un mundo donde la vida se vendía barata y la muerte era una sombra constante. Entonces, un filo helado le rasgó la atención. Entre los restos humeantes de su mera existencia en ese infierno de fuego y ruina, era una afrenta y un misterio. Una piedad inaudita, ajena a su naturaleza de lobo de mar, mordió el corazón de piedra del Jarl. Vio en Aethel una resiliencia que resonaba con la ferocidad indómita de sus propios dioses nórdicos. Decidió, contra toda ley de su clan, arrancarla de la boca de Hel. Pero la compasión de un Jarl nunca era un regalo desinteresado. Aethel, con la vida pendiendo de un hilo en ese brutal mundo de hachas y dioses ancestrales, comprendió el precio de su supervivencia y la de un secreto vital. Propuso lo impensable, un pacto de sangre. Sus miradas se clavaron, desesperación y extraña comprensión mutua brillando en la penumbra. Con un corte rápido en sus palmas, la sangre escarlata se mezcló, sellando el juramento bajo el ojo vigilante de Odín y de un dios desconocido para los paganos. Una alianza profana, forjada en la desolación misma. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Apenas la sangre se secó en sus palmas, una sombra se cernió sobre ellos, más densa que el humo de las ruinas. La de Thorkel, el sanguinario Thane de Ragnar, su rostro torcido en una mueca de recelo y furia, prometiendo deshonra para el clan. Simultáneamente, el eco lejano y fantasmal de una campana rota, apenas un susurro en el viento gélido, resonó como un presagio. El obispo Admund de Northumbria ya había declarado a Ethel apóstata y había enviado a sus cazadores más implacables tras ella y tras el manuscrito secreto que la viuda guardaba, un legado capaz de unir o destruir reinos enteros. Con el pacto de sangre pulsando como un segundo corazón en sus venas, una marca tanto de salvación como de condena, Ragnar y Aethel se miraron, sabiendo que habían desatado una fuerza indomable que los arrastraría a un conflicto sin precedentes entre dos mundos en guerra. ¿Cómo podrían ambos, el Jarl corazón de piedra y la viuda cristiana, sobrevivir en un mundo que los rechazaba, cuando el juramento que los unía se convertía en la primera y más peligrosa de sus maldiciones?
El grito mudo de Thorkel, un bramido ahogado de desprecio, se desgarró en el aire helado. No había tiempo para más. El Jarl, con la sangre aún pulsando. No había tregua, solo la huida. La travesía fue un tormento. Los Drakkar, sus vientres hinchados con el botín, y hombres silenciosos, cortaban las olas grises del mar del norte como cuchillos. El frío era una presencia viva, una mano invisible que apretaba el corazón. Ragnar, en la proa de su nave, sentía el salitre en su rostro, cada gota una acusación. A Ethel, envuelta en una capa de lana gruesa que apenas la protegía de la inclemencia, se aferraba al mástil, sus ojos fijos en el horizonte brumoso. Un fuego silencioso que desafiaba el gélido abrazo del océano. Ni una queja, ni un lamento, solo una determinación férrea, como el hierro forjado en 1000 batallas. Esa era la razón que había movido el corazón de piedra del Jarl. Pero la razón se enturbiaba con el veneno de la duda. Orkel, con su mirada de hielo y su barba rala, no perdía de vista a la cristiana. Sus cuchicheos reptaban entre la tripulación, veneno lento y certero. Una hechicera quizá, o peor, una mancha en el honor del clan, una vergüenza para Odín. La tensión era un arco tensado hasta el límite. Ragnar, a pesar de su disciplina de hierro, sentía el peso de esas miradas, el juicio silencioso que roía su autoridad. Este pacto, esta mujer, esta cruz en su estandarte invisible, lo estaba transformando en un extranjero incluso entre los suyos. Una noche, en el corazón de una tempestad que azotaba el Drakkar como una brizna de paja, Ragnar encontró a Ethel acurrucada, protegiendo un objeto con la ferocidad de una loba. No era una Biblia, era un pergamino enrollado, antiguo, su piel curtida y sujeta por un broche de hueso. La curiosidad, tan rara en el Jarl, mordió más fuerte que el frío. Los dedos ásperos de Ragnar se extendieron, y a Ethel, con el rostro pálido y los labios azules por el frío, se lo entregó sin resistencia, una aceptación sombría en sus ojos. El pergamino se desenrolló bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Ragnar vio runas, no las suyas, sino símbolos anglosajones, extraños y antiguos, pero mezclados con grabados que helaron la sangre en sus venas. Patrones intrincados, bestias míticas, no cruces ni santos. No era un texto cristiano, era un linaje, y en la parte inferior un blasón que Ragnar conocía con la intimidad del dolor y la victoria. El cuervo de 2 cabezas, el símbolo de la casa de Osric. El aliento del Jarl se enganchó en su garganta. Osric, el rey anglosajón cuya cabeza había clavado en un poste de su drakkar 20 años atrás. El hombre cuya estirpe creyó haber aniquilado por completo para forjar su propio reino. El hombre cuyo oro y tierras habían cimentado el poder de Ragnar, corazón de piedra. Una rabia helada, más densa que la niebla del mar, le subió por la garganta. Su mirada, ahora no témpano sino brasas incandescentes, se clavó en Ethel. Ella no desvió la suya. En sus ojos, el fuego silencioso se había transformado en un abismo de dolor ancestral y una resolución gélida. La fragilidad se desvaneció, revelando una dureza de acero. El manuscrito, aquel legado vital por el que el obispo la cazaba, no era una reliquia cristiana, sino el registro de su linaje, una prueba de su derecho de sangre al trono de Norfum. Era Ethel, la última hija de Osric, la princesa de un reino que Ragnar había masacrado. Y el pacto de sangre, aquel juramento forjado en la desolación, no era solo una promesa de vida,
sino la ligadura de dos destinos entrelazados por la espada y la venganza. Una traición más profunda que el abismo del mar. La maldición había caído, y apenas había comenzado. La maldición había caído, y apenas había comenzado. La mano de Ragnar, aferrando el pergamino de lino, tembló. Una furia silenciosa que helaba la sangre. Su rostro, tallado en piedra por 1000 vendavales, se contorsionó en una máscara de desprecio y horror. ¿Esta era la piedad? ¿Este el legado de su conquista? Había aniquilado una estirpe, y ahora el último brote marchito se alzaba, no con una cruz, sino con el reclamo de un trono forjado en su propia sangre. Quiso gritar, arrancar el velo de decencia que apenas la cubría y arrojarla al furioso mar. Pero la sangre en su palma, la marca del pacto, ardía como una herida fresca. La viuda, la princesa, lo miraba, sin súplica, sin miedo, solo la cruda verdad de una enemistad que se remontaba a la primera hacha levantada. Thorkel, con la nariz torcida por el salitre, se acercó, sus ojos de víbora clavados en la escena. El cuchicheo, ya un lamento constante entre la tripulación, se hizo más denso, un enjambre de dudas, de desconfianza. El Jarl Ragnar, el corazón de piedra, el invencible, estaba encadenado a una mujer anglosajona, una bruja para sus hombres, una vergüenza para sus dioses. La autoridad del Jarl, antes monolítica como un menhir, se agrietaba bajo el peso de esa mirada, el juicio silencioso que roía su alma. Entonces, un gre, era una goleta rápida, de casco estrecho, con una vela negra y un estandarte que el Jarl no conocía, pero que Aethel sí. Su rostro, antes duro como el acero, se quebró en una expresión de incredulidad y un horror más profundo que la muerte. No puede ser. Su aliento, apenas un susurro, se desvaneció en el viento. Ragnar sintió el escalofrío de una amenaza que no venía del mar, sino de un pasado que creía sellado en sangre. La goleta se acercaba con una velocidad sobrenatural, danzando sobre las olas como un espectro, y en su proa una silueta se recortó contra el cielo gris. Un hombre, alto, delgado, con el cabello rubio oscuro y desaliñado por el viento, su rostro joven pero marcado por cicatrices antiguas, casi borradas. Llevaba una cota de malla ligera y un hacha nórdica descansaba en su cadera. Un guerrero, y en su brazo, tatuado sobre la piel pálida, un cuervo de 2 cabezas, pero no el cuervo de Osric. Uno de sus ojos, sangraba una lágrima escarlata, y en su pico sostenía un solo diente, el símbolo de la casa de Aethel, pero pervertido, retorcido. La goleta se detuvo a distancia de una flecha, un cuerno sonó, un lamento lúgubre que no era ni vikingo ni anglosajón, sino algo más antiguo, más salvaje. El hombre de la proa levantó un brazo, y su voz, poderosa a pesar del viento, resonó sobre las olas, una voz que heló la sangre en las venas de Ragnar. No era inglés, era nórdico, perfecto, gutural, lleno de un desprecio abismal. «Oh, Gunnar, corazón de piedra», rugió, y en su tono no había desafío, sino la burla fría de un predador. «Me has buscado durante 20 inviernos, me has masacrado, y ahora me recibes con una esclava en tu cubierta». Los ojos de Aethel se abrieron desmesuradamente. Un grito mudo en su garganta. No era solo un guerrero, no era solo el estandarte, era él, Eadric. No era solo un guerrero, no era solo el estandarte, era él, Eadric, su hermano menor, el príncipe que Ragnar había creído haber aniquilado con el resto de la estirpe de Osric.
el niño al que él mismo había arrojado a las llamas de Northumbria. Pero Eadric no estaba muerto. No solo había sobrevivido, sino que había crecido bajo la sombra de la venganza, transformado en una bestia forjada en el acero nórdico. Un jarl renegado, con su propia flota y un odio tan profundo que hacía parecer infantil la furia del obispo Edmund. El pacto de sangre de Ragnar con Aethel, la princesa que él mismo había rescatado, no era una simple maldición. Era la pieza final de una profecía de sangre. Había salvado a la última de la línea de Osric solo para arrastrarla de vuelta al encuentro con el primogénito, el verdadero heredero, que ahora se alzaba como un espejo retorcido de Ragnar, un fantasma de su propio pasado sangriento. La venganza no solo había sobrevivido, había aprendido a blandir el hacha vikinga, y su llegada no era una advertencia, era el principio. La mano de Ragnar, aferrando el pergamino de lino, tembló, una furia silenciosa que helaba la sangre. Su rostro, tallado en piedra por 1000 vendavales, se contorsionó en una máscara de desprecio y horror. ¿Esta era la piedad? ¿Este el legado de su conquista? Había aniquilado una estirpe, y ahora el último brote marchito se alzaba, no con una cruz, sino con el reclamo de un trono forjado en su propia sangre. Quiso gritar, arrancar el velo de decencia que apenas la cubría, y arrojarla al furioso mar. Pero la sangre en su palma, la marca del pacto, ardía como una herida fresca. La viuda, la princesa, lo miraba, sin súplica, sin miedo. Solo la cruda verdad de una enemistad que se remontaba a la primera hacha levantada. Thorkel, con la nariz torcida por el salitre, se acercó, sus ojos de víbora clavados en la escena. El cuchicheo, ya un lamento constante entre la tripulación, se hizo más denso, un enjambre de dudas, de desconfianza. El Jarl Ragnar, el corazón de piedra, el Imbe. La autoridad del Jarl, antes monolítica como un menhir, se agrietaba bajo el peso de esa mirada, el juicio silencioso que roía su alma. Entonces un grito rasgó el viento gélido, no de los cazadores del obispo, sino de la cofa del dracar. Una sombra, una vela inflada por el mismo vendaval que los azotaba, se alzaba en el horizonte. Un barco, no un dracar de su flota, ni una nave cristiana. Era una goleta rápida, de casco estrecho, con una vela negra y un estandarte que el Jarl no conocía, pero que Aethel sí. Su rostro, antes duro como el acero, se quebró en una expresión de incredulidad y un horror más profundo que la muerte. No puede ser. Su aliento, apenas un susurro, se desvaneció en el viento. Ragnar sintió el escalofrío de una amenaza que no venía del mar, sino de un pasado que creía sellado en sangre. La goleta se acercaba con una velocidad sobrenatural, danzando sobre las olas como un espectro, y en su proa, una silueta se recortó contra el cielo gris. Un hombre, alto, delgado, con el cabello rubio oscuro y desaliñado por el viento, su rostro joven, pero marcado por cicatrices antiguas, casi borradas. Llevaba una cota de malla ligera y un hacha nórdica descansaba en su cadera. Un guerrero, y en su brazo, tatuado sobre la piel pálida, un cuervo de 2 cabezas. Pero no el cuervo de Osric. Uno de sus ojos, sangraba una lágrima escarlata y en su pico sostenía un solo diente, el símbolo de la casa de Athel, pero pervertido, retorcido. La goleta se detuvo a distancia de una flecha, un cuerno sonó, un lamento lúgubre que no era ni vikingo ni anglosajón, sino algo más antiguo, más salvaje.
El hombre de la proa levantó un brazo, y su voz, poderosa a pesar del viento, resonó sobre las olas. Una voz que heló la sangre en las venas de Ragnar. No era inglés, era nórdico, perfecto, gutural, lleno de un desprecio abismal. «Ragnar, corazón de piedra», rugió, y en su tono no había desafío, sino la burla fría de un predador. «Me has buscado durante 20 inviernos, me has masacrado, ¿y ahora me recibes con una esclava en tu cubierta?» Los ojos de Aethel se abrieron desmesuradamente, un grito mudo en su garganta. No era solo un guerrero, no era solo el estandarte. Era él, Eadric, su hermano menor, el príncipe que Ragnar había creído haber aniquilado con el resto de la estirpe de Osric, el niño al que él mismo había arrojado a las llamas de Northumbria. Pero Eadric no estaba muerto. No solo había sobrevivido, sino que había crecido bajo la sombra de la venganza, transformado en una bestia forjada en el acero nórdico, un jarl renegado, con su propia flota y un odio tan profundo que hacía parecer infantil la furia del obispo Eadmund. El pacto de sangre de Ragnar con Aethel, la princesa que él mismo había rescatado, no era una simple maldición. Era la pieza final de una profecía de sangre. Había salvado a la última de la línea de Osric, solo para arrastrarla de vuelta al encuentro con el primogénito, el verdadero heredero, que ahora se alzaba como un espejo retorcido de Ragnar, un fantasma de su propio pasado sangriento. La venganza no solo había sobrevivido, había aprendido a blandir el hacha vikinga, y su llegada no era una advertencia, era el principio del Ragnarok. ¿Principio del Ragnarok? Ragnar masculló, el sonido ahogado por el viento ululante. El frío no venía del mar. Era el frío de un terror ancestral que se le helaba en los huesos, el reconocimiento de una pesadilla que creyó haber desterrado a las profundidades de Ginnungagap. Eadric, desde la proa de su goleta, sonrió, una mueca gélida que no llegó a sus ojos. Su mirada se desvió, no hacia Ethel, sino hacia Ragnar, una intimidad macabra en su furia. «Oh Ragnarok, Jarl», Eadric repitió, su voz un látigo en la tormenta. «Esto es solo la primera nota de una sinfonía, una que mi mentor ha compuesto durante 20 inviernos para tu ruina». Ragnar sintió el golpe como un hacha invisible en el pecho. ¿Mentor? ¿Quién podía ser el titiritero detrás de esta marioneta forjada en el odio? Sus ojos, témpanos pulidos, escrutaron el rostro joven, buscando la verdad en las cicatrices, en el brillo febril de su mirada. La mente del Jarl, una fortaleza inexpugnable, luchaba por encajar las piezas de un rompecabezas antiguo, una traición olvidada. Thorkel, con la mano en el pomo de su espada, gruñó, el veneno de su desconfianza hacia Ethel ahora mezclado con un terror gutural. La tripulación, antes ruidosa en sus quejas, se había sumido en un silencio sepulcral, observando la escena con ojos desorbitados, el miedo reptando por sus espinas. «Mi mentor», continuó Edric, la voz bajando a un susurro que extrañamente cortaba el viento gélido como un cuchillo. «Te envía sus saludos, Ragnar corazón de piedra. Te envía este dulce reencuentro. Recuerdas a Eyvind el tuerto, el jarl de Viken, cuya casa quemaste hasta los cimientos, cuyas tierras tomaste para forjar tu imperio, a quien dejaste pudriéndose en la nieve con un ojo menos y un corazón lleno de hielo». La mandíbula de Ragnar se apretó. Eyvind, el más astuto de sus rivales, un maestro de la guerra de sombras, un jarl renegado de su propia estirpe, que Ragnar había creído aniquilar en una helada purga 2 décadas atrás. Un fantasma, un nombre pronunciado en voz baja en los campamentos,
un cuento para asustar a los niños desobedientes, pero Eyvind el Tuerto no había muerto. Había regresado de la tumba de la derrota para tejer el destino de Ragnar con hilos de venganza. «Él me encontró», Edric sonrió, una sonrisa sin alegría, entre los restos humeantes de mi propia casa, un niño medio muerto, y me enseñó no solo a blandir el hacha, sino a esperar, a usar tu propia arrogancia contra ti. Mi existencia, Jarl, no es un milagro. Es la venganza de un hombre que creías muerto, la semilla de tu propia caída, plantada por tu propia espada, Aethel. A un lado de Ragnar se desplomó contra el mástil, sus rodillas cediendo. Los ojos, antes llenos de resolución, ahora eran estanques de pánico puro. Su hermano, el niño que creyó perdido, no había sido salvado por la gracia divina, sino forjado en el crisol de la venganza de un demonio nórdico. Todo el sufrimiento, toda la huida, cada paso del pacto de sangre, había sido una cruel trampa. Había conducido a Ragnar, sin saberlo, directamente a las fauces del lobo que esperaba. El plan de Eyvind el Tuerto: usar a Ethel como cebo, usar el secreto del linaje de Osric como la chispa que encendería la pira. Y ahora Adric, no solo el heredero de un trono anglosajón, sino el arma forjada por el mayor enemigo de Ragnar. El Jarl Corazón de Piedra sintió el peso de sus 20 años de conquista desmoronarse a sus pies. Cada victoria, un paso más hacia esta condena. Había creído dominar el destino, pero solo había sido una marioneta en un juego más antiguo, en las manos de un fantasma. La maldición no era solo el pacto, la maldición era Eyvind, y estaba sonriendo desde las sombras. Y este Drakkar, Eadric rugió, alzando su hacha hacia la nave de Ragnar. Será tu tumba, Jarl, no por mi mano, sino por la mano de la venganza que tú mismo cultivaste. Prepárate para la cosecha. Los Drakkars de Ragnar, de repente, no eran fortificaciones, sino ataúdes flotantes. La sombra de la goleta negra se extendió sobre las olas grises. No era solo un ataque, era el ajuste de cuentas de una era, orquestado por un enemigo que había esperado en las profundidades, paciente, calculador. El Ragnarok había comenzado, y Ragnar, el lobo, era ahora la presa, arrastrado hacia un abismo donde no había ni honor ni gloria, solo el frío vacío de una venganza milenaria. Principio del Ragnarok, Ragnar masculló, el sonido ahogado por el viento ululante. El frío no venía del mar, era el frío de un terror ancestral que se le helaba en los huesos, el reconocimiento de una pesadilla que creyó haber desterrado a las profundidades de Ginnungagap. Eadric, desde la proa de su goleta, sonrió, una mueca gélida que no llegó a sus ojos. Su mirada se desvió, no hacia Ethel, sino hacia Ragnar, una intimidad macabra en su furia. Ragnarok, Jarl, Eadric repitió, su voz un látigo en la tormenta. Esto es solo la primera nota de una sinfonía, una que mi mentor ha compuesto durante 20 inviernos para tu ruina. Ragnar sintió el golpe como un hacha invisible en el pecho. ¿Mentor? ¿Quién podía ser el titiritero detrás de esta marioneta forjada en el odio? Sus ojos, témpanos pulidos, escrutaron el rostro joven, buscando la verdad en las cicatrices, en el brillo febril de su mirada. La mente del Jarl, una fortaleza inexpugnable, luchaba por encajar las piezas de un rompecabezas antiguo, una traición olvidada. Thorkel, con la mano en el pomo de su espada, gruñó, el veneno de su desconfianza hacia Ethel ahora mezclado con un terror gutural. La tripulación, antes ruidosa en sus quejas, se había sumido en un silencio sepulcral, observando la escena con ojos desorbitados, el miedo reptando por sus espinas.
Mi mentor, continuó Eadric, la voz bajando a un susurro que extrañamente cortaba el viento gélido como un cuchillo. Te envía sus saludos, Ragnar Corazón de Piedra. Te envía este dulce reencuentro. ¿Recuerdas a Eyvind el Tuerto, el Jarl de Viken, cuya casa quemaste hasta los cimientos, cuyas tierras tomaste para forjar tu imperio, a quien dejaste pudriéndose en la nieve con un ojo menos y un corazón lleno de hielo? La mandíbula de Ragnar se apretó. Eyvind, el más astuto de sus rivales, un maestro de la guerra de sombras, un jarl renegado de su propia estirpe, que Ragnar había creído aniquilar en una helada purga 2 décadas atrás. Un fantasma. Un nombre pronunciado en voz baja en los campamentos. Un cuento para asustar a los niños desobedientes. Pero Eyvind el Tuerto no había muerto. Había regresado de la tumba de la derrota para tejer el destino de Ragnar con hilos de venganza. Él me encontró. Eadric sonrió, una sonrisa sin alegría, entre los restos humeantes de mi propia casa. Un niño medio muerto, y me enseñó no solo a blandir el hacha, sino a esperar, a usar tu propia arrogancia contra ti. Mi existencia, Jarl, no es un milagro. Es la venganza de un hombre que creías muerto, la semilla de tu propia caída, plantada por tu propia espada. Aethel, a un lado de Ragnar, se desplomó contra el mástil, sus rodillas cediendo. Los ojos, antes llenos de resolución, ahora eran estanques de pánico puro. Su hermano, el niño que creyó perdido, no había sido salvado por la gracia divina, sino forjado en el crisol de la venganza de un demonio nórdico. Todo el sufrimiento, toda la huida, cada paso del pacto de sangre, había sido una cruel trampa. Había conducido a Ragnar, sin saberlo, directamente a las fauces del lobo que esperaba. El plan de Eyvind el Tuerto. Usar a Aethel como cebo. Usar el secreto del linaje de Osric como la chispa que encendería la pira. Y ahora Eadric, no solo el heredero de un trono anglosajón, sino el arma forjada por el mayor enemigo de Ragnar, el Jarl Corazón de Piedra. Sintió el peso de sus 20 años de conquista desmoronarse a sus pies. Cada victoria, un paso más hacia esta condena. Había creído dominar el destino, pero solo había sido una marioneta en un juego más antiguo, en las manos de un fantasma. La maldición no era solo el pacto. La maldición era Eyvind. Y estaba sonriendo desde las sombras. Y este dracar Edric rugió, alzando su hacha hacia la nave de Ragnar. Será tu tumba, Jarl, no por mi mano, sino por la mano de la venganza que tú mismo cultivaste. Prepárate para la cosecha. Los dracars de Ragnar, de repente, no eran fortificaciones, sino ataúdes flotantes. La sombra de la goleta negra se extendió sobre las olas grises. No era solo un ataque, era el ajuste de cuentas de una era, orquestado por un enemigo que había esperado en las profundidades, paciente, calculador. El Ragnarok había comenzado, y Ragnar, el lobo, era ahora la presa, arrastrado hacia un abismo donde no había ni honor ni gloria, solo el frío vacío de una venganza milenaria. Ragnar, con el cuerpo tenso, los músculos duros como el hierro congelado, vio la ira de Edric, pero notó algo más, un destello en sus ojos que no encajaba con la furia ciega. El joven Jarl no lo miraba a él, sino más allá, hacia Etel. Y en la mirada de Atel, el pánico de un momento antes se desvaneció, reemplazado por una expresión que heló la sangre de Ragnar hasta la médula. No era dolor, ni miedo, sino una gélida satisfacción. Sus labios pálidos, que apenas hacía un instante susurraban «no puede ser», ahora formaban una sonrisa diminuta, casi imperceptible, una mueca de triunfo que no le pertenecía a una víctima. Entonces, Eadric levantó su mano,
no la del hacha, sino la otra, y en su palma abierta brilló una cicatriz, no la marca del pacto de sangre que Ragnar compartía con Ethel, sino una herida antigua, más profunda, en forma de runa, Algis, la runa de la protección, pero invertida, el símbolo de la fatalidad y el sacrificio. Ragnar la reconoció con un sobresalto que le desgarró el pecho. Era la misma runa que Eyvind el Tuerto solía grabarse en la piel para cada traición. Y Ethel, con su mano, la cubrió con la suya, un gesto de complicidad que no cabía engaño. No, hermano, la voz de Ethel, Ann. No fue Eyvind quien te encontró, aunque sí te forjó. Fui yo, Eadric. Fui yo quien te sacó de las cenizas de Northumbria, cuando Ragnar, en su arrogancia, creyó habernos aniquilado. Fui yo quien te entregó a Eyvind, mi tutor y tu maestro. ¿Creíste que el obispo me casaba por un manuscrito cristiano? Tonterías. Él me casaba porque robé el verdadero pergamino, el que detallaba cada una de las casas nobles de Northumbria leales a Osric, y cada una de las traiciones. Lo llevé a Eyvind, y luego, cuando supe que Ragnar navegaba de vuelta a casa, me arrastré entre los cadáveres de Northumbria, esperando ser hallada por el Jarl compasivo. ¿Una viuda indefensa? ¡Qué broma tan cruel, Ragnar Corazón de Piedra! Yo planté el cebo, Jarl. Yo forjé esta trampa para ti durante 20 inviernos, usando tu propia piedad como el eslabón más débil de tu armadura. Los ojos de Ragnar, los témpanos pulidos, se abrieron desmesuradamente. A Ethel, la mujer que había rescatado de la muerte, la viuda que creyó una víctima, era la verdadera mente detrás de la venganza de Eyvind, el rostro de la traición que le sonreía desde las profundidades de su propia nave. El pacto de sangre no era una maldición, sino una burla, sellando su destino con la sangre de su propia arquitecta. No había huido de los cazadores del obispo, había huido directamente a las garras de su verdugo. Y la goleta negra de Adric no era un ataque, era el telón que se alzaba para el acto final, orquestado por la mujer que había jurado proteger. El Ragnarok, para Ragnar, ya había comenzado en el silencio de su propio dracar, con la sonrisa helada de Aethel. Ragnar, aún petrificado su mente, una fortaleza antes inexpugnable, se agrietaba bajo el peso de la verdad. No había ira, solo un vacío nauseabundo. 20 inviernos, una vida entera de conquistas reducida a un cruel baile de marionetas. Los ojos de Aethel, helados y triunfantes, le confirmaban la pesadilla. Eadric, desde su goleta, alzó el hacha, un grito de guerra salvaje brotando de su garganta. Su tripulación, sombras armadas, respondió con un bramido sediento de sangre. Los remos de la goleta cortaron el agua con una furia renovada, el casco negro arremetiendo hacia el dracar de Ragnar como un depredador. El momento del choque era inminente, el grito del acero ya en el viento. ¡A las armas!, rugió Ragnar, la voz rasposa, intentando quebrar el estupor que lo paralizaba. Sus hombres, antes mudos de terror, reaccionaron con la lentitud de un sueño, la desconfianza de Thorkel, ya envenenando cada corazón. Pero antes de que el Jarl pudiera desenfundar su propia espada, antes de que el primer escudo pudiera alzarse, una sombra se interpuso entre él y la furia que se acercaba. Thorkel, su rostro, antes retorcido por el desprecio hacia Ethel, ahora era una máscara de una fría serenidad, una calma que heló más que el viento del norte. Su mano no fue al pomo de su espada, sino que se deslizó por el cuero de su cinto. De él no sacó un arma, sino un pequeño puñal ceremonial de hueso, grabado con runas ancestrales que Ragnar conocía, pero que nunca había visto en manos de Thorkel. La runa de la traición, la misma que Eyvind había grabado en su piel. Jarl Ragnar,
La voz de Thorkel, baja y cargada de una intimidad escalofriante, se deslizó como una víbora. Su mirada no era de un vasallo, sino de un juez. ¿Has creído que este día era obra de Eyvind o de esta mujer? ¡Qué necio fuiste, corazón de piedra! Ellos son solo las olas. Yo soy la marea que los arrastra. Un escalofrío de horror puro recorrió la espina dorsal de Ragnar, un terror más profundo que cualquier batalla. El acero de Thorkel se alzó, no contra Edric, sino contra el propio Jarl. Mi padre, Gudmund el Valiente, murió por tu hacha en Skagerrak, 20 inviernos atrás, no por la mía, no por tu honor, por la tuya. Y por la promesa que hiciste a mi clan, que luego rompiste para forjar tu propia grandeza. Creíste aniquilar mi estirpe, pero un juramento es más fuerte que la sangre. La mano de Thorkel se movió con la rapidez de una cobra. El puñal ceremonial no buscó la carne de Ragnar. En cambio, con un movimiento brutal, lo clavó en el mástil mayor del dracar, justo sobre la marca del pacto de sangre de Ragnar y Aethel. La runa de la traición brilló con un fulgor fúnebre. En ese instante, la tripulación, ya paralizada por el miedo, sintió una descarga de pánico que se esparció como fuego. No era solo la traición de Thorkel. El mástil, el corazón de la nave, comenzó a vibrar con una energía oscura, las runas del puñal liberando un pulso gélido que se extendía por la quilla. Los tablones crujieron con un lamento. El Drakkar, la nave que había llevado a Ragnar a la gloria, la que creyó invencible, comenzó a morir. El agua, una gota primero, luego un hilo, una cascada, brotaba de las grietas que se abrían ante sus ojos. Esta nave, esta tumba, no es obra de Eyvind, Jarl. Thorkel sonrió, sus ojos gélidos como el mar del norte en invierno. Es la tuya. La he vaciado por dentro, tablón a tablón, runa a runa, desde el día en que abordaste mi clan. He sido tu maestro de flota, tu sombra leal. Y cada viaje, cada victoria, fue un paso más cerca de este precipicio. Mientras tú buscabas oro, yo buscaba venganza. Mientras tú salvabas a princesas, yo sellaba tu destino. Eadric no es mi maestro, ni Eyvind, solo mis herramientas. La verdadera condena, Jarl, la trajiste tú mismo al mundo, al romper los viejos juramentos. El dracar de Ragnar, el gran cuervo, no solo se hundía, se disolvía, consumido por una maldición que Thorkel había tejido durante décadas. La goleta negra de Eadric, ya casi al alcance de la mano, no necesitaba disparar una flecha, solo esperar. Ragnar, con la sangre hirviendo en sus venas, su imperio, su vida hundiéndose bajo sus pies, comprendió la verdadera escala del abismo. No era una batalla, era un ajuste de cuentas. Y Thorkel, el leal, el desconfiado, era el verdugo de su propio clan, el fantasma que había danzado a su lado en cada una de sus victorias, el teselao de su verdadero Ragnarok. La maldición no era solo Eyvind ni Aethel. La maldición era la lealtad que se había vuelto traición, la raíz de su propia existencia. Y el mar, en un suspiro gélido, esperaba. El gran cuervo se hundía, sus entrañas gimiendo mientras el agua salada devoraba la madera. Ragnar, aferrado al mástil agrietado, sentía la furia del océano como un abrazo de Hel. Thorkel, de pie sobre el mástil principal, su rostro contorsionado por el triunfo, lanzó una carcajada que el viento ahogó. «Creíste que yo era el tejedor, Jarl», rugió, su voz distorsionada por el gélido vendaval. «Pero yo solo soy el hilo, el verdadero teselao de tu destino». Ha esperado mucho más que 20 inviernos. La mirada de Thorkel, una víbora, se deslizó de Ragnar a la tripulación, que miraba con ojos vidriosos, el pánico ya consumiéndolos. Y como un hechizo ancestral, el rostro de Thorkel comenzó a mutar. Los rasgos rudos se suavizaron,
La barba rala se retrajo, la piel curtida por la sal se alisó. Ante los ojos horrorizados de Ragnar y de sus hombres, Thorkel se desvaneció, reemplazado por una figura esbelta de cabello rubio, con el mismo brillo de acero frío en los ojos que el Jarl conocía. Lif. La palabra escapó de los labios de Ragnar, un gemido ahogado. Era el nombre de su tercera hija, la que creyó muerta de niña en una plaga en su propia fortaleza, 20 inviernos atrás, la que había llorado en silencio, la que había enterrado con sus propias manos, un dolor que había sellado en lo más profundo de su corazón de piedra. Pero no era una niña, era una mujer fuerte, despiadada. No, Ragnar. Su voz, ahora femenina, pero con la misma cadencia gélida de Thorkel, cortó el aire. Lif murió ese día. Lo que sobrevivió fue la venganza. Fui yo quien envenenó a los demás niños, padre. Yo orquesté la plaga, y luego fingí mi propia muerte para escapar de tu control, para poder tejer tu Ragnarok sin tu sombra sobre mí. Lif, su propia hija, el fantasma de su dolor más íntimo, sonrió, una mueca de hielo. Yo encontré a Eyvind. No el a Eadric, yo guié a Ethel a tu camino. Y Thorkel. Thorkel era solo mi primer peón, mi leal sombra, el disfraz perfecto, su propia venganza una cortina para mi obra maestra. Tú creíste que él te traicionó por su padre. ¡Qué tonto! Él me amaba, padre, y yo lo usé como te he usado a ti. Cada victoria tuya, cada paso de tu imperio fue un nudo más en mi soga. Ahora, Jarl, el gran cuervo se hunde, y contigo no solo tu legado, sino tu nombre, tu memoria. Y mi hermano Edric, que creyó que lo rescataría para un trono, me llevará a mí, a su verdadera reina, a la que le he prometido el reino de Northumbria. El Ragnarok padre es el tuyo, y lo he escrito con tu propia sangre. El dracar se abrió con un estruendo final, el rugido del mar engullendo los gritos de los pocos hombres que quedaban. Ragnar, el Jarl corazón de piedra, se hundía en el abismo gélido, no por la espada de un enemigo, ni por la traición de un vasallo, sino por la mano de su propia carne y sangre, la hija que había creído muerta, su más íntimo tormento. La maldición no era solo el pacto, ni Eyvind, ni Thorkel. La maldición era la inocencia perdida, la piedad pervertida, el amor filial convertido en un arma letal. Y en la oscuridad del mar, la sonrisa de Lif, su hija, era la única estrella, guiando su caída a la condenación eterna. La oscuridad del mar engullía el gran cuervo, y con él el último aliento de la gloria de Ragnar. Lif, de pie sobre la quilla moribunda, la mirada de ébano clavada en la goleta de su hermano, respiró hondo el aire gélido, un placer perverso en cada inhalación. Su obra maestra, tejida con 20 inviernos de pa, en la proa de la goleta negra. Eadric observó. El viento despeinaba su cabello oscuro, pero su rostro, antes una máscara de furia contenida, ahora se contraía en una mueca de desdén. Lif, su hermana, su reina, lo miraba con expectación, con el brillo de la victoria en sus ojos. Pero el Jarl más joven no le devolvió la sonrisa. Sus ojos, profundos como el abismo, se detuvieron un instante en el rostro de Ethel, que, petrificada, aún se aferraba al mástil agrietado del dracar de Ragnar. Y en la mirada de Eadric no había un atisbo de reconocimiento, ni de amor fraternal, solo un cálculo frío, un juicio que heló la sangre en las venas de Ethel. Un silencio pesado cayó sobre el oleaje, más denso que la propia tormenta. Eadric levantó su mano, no para dar una orden de ataque, sino en un gesto pausado de quien se toma su tiempo para saborear la verdad. Las runas tatuadas en su brazo, el cuervo de un ojo sangrante y un diente, parecían palpitar con una vida propia. Lif,
Tu ira era un lienzo tan convincente, y tu ambición una melodía tan dulce. Pero olvidaste quién compuso la sinfonía, ¿no es así? Lif, aún sonriendo, frunció el ceño. Una sombra de confusión cruzó sus ojos. Ragnar, desde la tumba flotante de su dracar, sintió un terror más profundo que el mar. El suelo se le desmoronaba por tercera vez en minutos. A Ethel, la princesa anglosajona, que había creído manipular a todos, se tambaleó. Sus ojos fijos en Eadric, la verdad cruel bailando en sus iris. ¿Había sido ella también una pieza en un juego más grande? ¿Un peón en manos de su propio hermano? Eyvind el Tuerto me entrenó, sí, continuó Eadric, una sonrisa sin alegría asomando en sus labios jóvenes, pero gastados. Me enseñó el acero y la astucia, pero fui yo quien lo encontró a él, padre. No fue Lif, y fui yo quien desde las sombras susurró la idea de la venganza en el oído de mi querida hermana, Lif. ¿Creíste que la plaga fue su obra, Ragnar? ¡Qué tonto! Fue mía. La planifiqué para librarme de la sombra de tu imperio, de mis hermanos, de todo lo que me ataba a este maldito trono. Y usé a Lif, a mi inocente hermana, para que creyera que yo era su víctima, su causa, su venganza. Ella creyó que ella te tejía, Ragnar, pero yo, Jarl, yo he sido el verdadero tecelano de tu destino desde el día en que tu hacha masacró a mi padre. Eyvind, a Ethel, Lif, todos ellos, piezas en mi tablero. Tú, Ragnar, corazón de piedra, no salvaste a una viuda, salvaste a la mensajera que te trajo directamente a mi trampa. El pacto de sangre de Aethel no fue tu condena, fue el sello de mi triunfo. Y mi goleta, Jarl, no está aquí para un asalto, está aquí para que veas la verdadera cara de tu Ragnarok. Ragnar, el Jarl invencible, sintió que su alma se desprendía de su cuerpo, arrastrada por un torbellino de vacío. Lif, aterrorizada, miraba a su hermano con ojos desorbitados, la comprensión de su propio engaño grabada en su rostro pálido. La mujer que había creído ser la arquitecta de su venganza había sido la más grande de las marionetas. Edric, el niño arrojado a las llamas, era el verdadero demonio, la sombra que había crecido más allá de la ambición de cualquiera, el titiritero detrás del telón, cuya crueldad superaba incluso la de Ragnar. No había un trono anglosajón para él o Lif, solo la fría satisfacción de una venganza que había consumido décadas, que había sembrado el caos en dos reinos y que ahora finalmente devoraba a su creador. El gran cuervo se hundía, y en el último instante Ragnar vio el rostro de su verdadero verdugo, no una hija vengativa, ni un viejo enemigo, sino el fantasma del pasado que él mismo había engendrado, un monstruo forjado por su propia espada y ahora, sonriendo con una victoria gélida, reclamaba su precio final. El mar se cerró sobre el Jarl, pero entonces, en el caos del hundimiento, en medio de los gritos ahogados de sus hombres y el crujido mortal de la madera, sus ojos se posaron en Aethel. Ella no se hundía. Allí, en el mástil que se inclinaba, su figura se erguía, ajena al abismo. El viento gélido le azotaba el cabello, y sus ropas, empapadas, se pegaban a su cuerpo. Pero en su rostro la dignidad indomable había dado paso a algo más antiguo, más terrible. Sus ojos, antes el fuego silencioso de una viuda, se transformaron. Ya no eran humanos. Un brillo esmeralda, casi felino, brotó de sus pupilas. Un fulgor que no era de este mundo, que heló la sangre en las venas de Ragnar,
con un terror primordial. Sus labios pálidos se curvaron en una sonrisa, no la de Aethel, sino una mueca ancestral, desprovista de emoción mortal. Corazón de piedra. La voz resonó en la mente de Ragnar, no un sonido, sino una invasión, clara como el cristal, pero fría como las profundidades de Ginnungagap. Creíste que tu piedad era tú. ¡Qué ironía! Esa piedad fue el cebo que te arrastró a mi red. Eyvind, Eadric, incluso tu propia hija, Lif, todos son hilos, pequeños hilos en el tapiz que he estado tejiendo desde antes de que Midgard conociera el acero. La fragilidad de Aethel se desvaneció por completo. La piel se tensó, los huesos parecieron alargarse, y la silueta esbelta se erigió con una fuerza que no era mortal. Las runas del puñal de Thorkel, aún clavado en el mástil moribundo, pulsaron con una luz oscura, respondiendo a su llamado. El secreto vital, el manuscrito que el obispo perseguía, no era un linaje de reyes anglosajones, era un grimorio de magia primigenia, de juramentos olvidados, de dioses antiguos, que Aethel había usado para atar el destino de Ragnar al suyo. El Ragnarok no es un fin de los tiempos, Jarl, continuó la voz en su mente, mientras el agua helada lo arrastraba más profundo. Es un ciclo, una cosecha, y yo soy su sembradora. No soy la hija de Osric, Ragnar. Soy el eco de una era, un espíritu forjado en el caos de la creación, aprisionado durante siglos, esperando el juramento de un jarl pagano para volver a danzar. El pacto de sangre, la compasión de un lobo, no fue tu salvación, fue mi liberación. En la proa de la goleta negra, Eadric, el autoproclamado Teselao, sintió un escalofrío que no venía del mar. Sus ojos se clavaron en Aethel, en la forma en que el mástil moribundo parecía arder bajo su toque esmeralda, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un horror que heló la sangre hasta sus tuétanos. Comprendió, en ese instante, que él también había sido un peón, que su venganza era solo el combustible para una fuerza mucho, mucho más antigua y aterradora. El gran cuervo se hundió con un último gemido, y Aethel, con su brillo esmeralda, se elevó un instante sobre las olas, una visión inhumana. Su rostro, una máscara de poder primario, fue lo último que Ragnar vio antes de que la oscuridad lo engullera. Su tormento no era un castigo mortal. Era el despertar de una entidad que había usado a reyes, obispos y vengadores como meras herramientas. El Ragnarok había comenzado, sí, pero no era una guerra entre hombres ni dioses, sino el resurgir de una fuerza que ni Odín ni Cristo podrían contener, una cosecha ancestral, y Aethel era su segadora. El verdadero juego. Ragnar supo en su último aliento consciente, apenas había comenzado, y no había reglas para ello. El mar se cerró sobre el Jarl, pero el verdadero tormento apenas comenzaba, mientras el gran cuervo se despedazaba en las entrañas gélidas. Ragnar, el corazón de piedra, se debatía, no contra las olas que lo engullían, sino contra la pesadilla que le arañaba el alma. La traición de Lif, la manipulación de Adric, todo ardía en su mente. Pero entonces, en el caos del hundimiento, en medio de los gritos ahogados ella no se hundía. Allí, en el mástil que se inclinaba, su figura se erguía, ajena al abismo. El viento gélido le azotaba el cabello, y sus ropas, empapadas, se pegaban a su cuerpo, pero en su rostro, la dignidad indomable había dado paso a algo más antiguo, más terrible. Sus ojos, antes el fuego silencioso de una viuda, se transformaron. Ya no eran humanos. Un brillo esmeralda, casi felino, brotó de sus pupilas, un fulgor que no era de este mundo, que heló la sangre en las venas de Ragnar con un terror primordial.
Sus labios pálidos se curvaron en una sonrisa, no la de Aethel, sino una mueca ancestral, desprovista de emoción mortal. Corazón de piedra. La voz resonó en la mente de Ragnar, no un sonido, sino una invasión, clara como el cristal, pero fría como las profundidades de Ginnungagap. Que eres tu piedad, era tu debilidad, Jarl. ¡Qué ironía! Esa piedad fue el cebo que te arrastró a mi red. Eyvind, Eadric, incluso tu propia hija, Liv. Todos son hilos, pequeños hilos en el tapiz que he estado tejiendo desde antes de que Midgard conociera el acero. La fragilidad de Ethel se desvaneció por completo. La piel se tensó, los huesos parecieron alargarse, y la silueta esbelta se erigió con una fuerza que no era mortal. Las runas del puñal de Thorkel, aún clavado en el mástil moribundo, pulsaron con una luz oscura, respondiendo a su llamado. El secreto vital, el manuscrito que el obispo perseguía, no era un linaje de reyes anglosajones. Era un grimorio de magia primigenia, de juramentos olvidados, de dioses antiguos que Ethel había usado para atar el destino de Ragnar al suyo. El Ragnarok no es un fin de los tiempos, Jarl. Continuó la voz en su mente, mientras el agua helada lo arrastraba más profundo. Es un ciclo, una cosecha, y yo soy su sembradora. No soy la hija de Osric, Ragnar. Soy el eco de una era, un espíritu forjado en el caos de la creación, aprisionado durante siglos, esperando el juramento de un jarl pagano para volver a danzar. El pacto de sangre, la compasión de un lobo, no fue tu salvación, fue mi liberación. En la proa de la goleta negra, Eadric, el autoproclamado Teselao, sintió un escalofrío que no venía del mar. Sus ojos se clavaron en Aethel, en la forma en que el mástil moribundo parecía arder bajo su toque esmeralda, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un horror que heló la sangre hasta sus tuétanos. Comprendió, en ese instante, que él también había sido un peón, que su venganza era solo el combustible para una fuerza mucho, mucho más antigua y aterradora. El gran cuervo se hundió con un último gemido, y Aethel, con su brillo esmeralda, se elevó un instante sobre las olas, una visión inhumana. Su rostro, una máscara de poder primario, fue lo último que Ragnar vio antes de que la oscuridad lo engullera. Su tormento no era un castigo mortal. Era el despertar de una entidad que había usado a reyes, obispos y vengadores como meras herramientas. El Ragnarok había comenzado, sí, pero no era una guerra entre hombres ni dioses, sino el resurgir de una fuerza que ni Odín ni Cristo podrían contener, una cosecha ancestral, y Aethel era su segadora. El verdadero juego, Ragnar supo en su último aliento consciente, apenas había comenzado, y no había reglas para ello. Un corvo solitario se elevó sobre las olas, su sombra una mota contra el cielo gris. El mar del norte, un lienzo de plata y misterio, se tragó los restos del gran cuervo y con él el eco de la guerra de venganzas. Aethel, la entidad primigenia, se disolvió en la espuma gélida, su propósito cumplido, su ciclo cerrado por ahora, dejando tras de sí un vacío que resonaría por generaciones. Años pasaron, y la tierra de Northumbria, antes cicatrizada por la espada, encontró una paz precaria. Los viejos juramentos de sangre, las rencillas entre clanes vikingos y reinos anglosajones, palidecieron ante la magnitud del engaño que los había envuelto a todos. Eadric, el joven jarl, jamás reclamó un trono. La visión de Aethel, la comprensión de su propio papel como peón, lo rompió. Se dice que vagó por las tierras, un alma en pena, susurrando advertencias sobre fuerzas ocultas,
hasta que el olvido lo reclamó. Lif, cuya ambición se hizo cenizas, desapareció en las brumas del norte, su nombre apenas un eco de advertencia entre las mujeres que la habían amado. Eyvind y Torque, el legado de Ragnar, el Jarl Corazón de Piedra, no fue de gloria conquistada. Su nombre, recordado entre los pocos skalds que conocían la verdad completa, no se elevó en cantos de victoria, sino en lamentos de humildad. Fue un hombre cuya piedad, por retorcida que fuera, lo llevó a ser el catalizador de un despertar ancestral. Su tumba fue el mar, un sudario gélido que silenciaba su furia y su orgullo. El pacto de sangre que lo unió a Ethel no fue su maldición, sino la puerta por la que una era antigua se deslizó para reclamar su debido. En las tierras del norte y en Northumbria, bajo la sombra de nuevas fortalezas, la deuda de sangre fue finalmente pagada, no con honor en el combate, sino con la amarga revelación de que el verdadero conflicto había existido desde antes de que los hombres forjaran sus primeros imperios. Las culturas se mezclaron, obligadas a una tregua por el agotamiento de la venganza y la comprensión de que hay horrores mayores que las disputas terrenales. Por ahora, el mundo descansaría, hasta que el eco de Aethel, o de lo que ella representaba, despertara de nuevo. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche el llamado del Skald. La nuestra jornada depende de la fuerza del nuestro clan. Y esa fuerza es usted. Usted necesita inscribirse ahora, para que los dioses del algoritmo no lo hagan perder nuestras próximas leyendas exclusivas. Este es el momento de mostrar su valor. Aplaste el botón de like para alimentar nuestra hoguera e inunde los comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y lo más importante, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos guerreros de nuestro clan entienden la importancia de estas acciones. No espere ni un segundo más.